Hola, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Nuevamente estoy acá elaborando un material didáctico que va a ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes ahora que estamos ya incorporando las observaciones a los trabajos de investigación que ustedes me enviaron en su oportunidad. Y voy a hacer una retroalimentación del capítulo 3, metodología de la investigación, y vamos a iniciar por el capítulo 3.1, que era enfoque y tipo de investigación. Bueno, el enfoque de la investigación, voy a hacerle una recordatorio de en qué consiste, y decíamos, el enfoque era la determinación si nuestra investigación va a ser cualitativa o cuantitativa. ¿Cuándo es cualitativa? Una investigación es cualitativa, recordemos, cuando el objeto de investigación es la esencia del individuo o de una sociedad. Cuando estamos hablando de identificar conocimientos, gustos, preferencias, sentimientos, etc., o percepciones, que son los conocimientos de las personas. Y cuando ese es el propósito, ese es el objeto de la investigación, entonces decimos, esta investigación o la presente investigación es con un enfoque cualitativo. Ahora, ¿cómo lo vamos a redactar? No basta solo decir, esta investigación es cualitativa y empezar a inventar en el camino un montón de cosas. No, vamos a decir, esta investigación tendrá un enfoque cualitativo, dado que la variable en estudio es, y explicamos cuál es, y luego detallamos en ella cuál es la forma en que nosotros podemos obtener la información a partir de ella. Recordemos que una variable cualitativa es aquella, en primer lugar, que se refiere, decíamos, a la esencia de las unidades de análisis. En segundo lugar, que para su determinación era a partir de paradigmas. ¿Por qué? Porque las personas, la unidad de análisis a quienes nosotros vamos a indagar la información, nos van a referir sus propios conceptos, su propia forma de ver la realidad, de ver el fenómeno. En segundo lugar, podemos analizar 2 o 3 más características que sean necesarias. Asimismo, cuando la investigación es con un enfoque cuantitativo, explicamos que es porque esta variable que vamos a estudiar se refiere a aspectos naturales físicos que para poder ser analizados o determinados nosotros podemos proceder o a contar o a medir, de tal manera que podemos recordar, estamos hablando de unas variables discretas o variables continuas. Pero vuelvo a repetir, es importante e imprescindible que cuando decimos o enfocamos esta investigación es cualitativa, lo hacemos con base a las características de la variable que estamos o vamos a estudiar. En segundo lugar, en el capítulo 3, 1, 2, que era el tipo de investigación, en este caso nos estamos refiriendo a los niveles de investigación. Habíamos dicho que eran 3 niveles importantes. El nivel exploratorio, en el cual nosotros no conocemos cuál es la realidad, sino que vamos a indagar en el lugar del fenómeno, en el lugar de los hechos, cuáles son los fenómenos que ahí se están desarrollando. 2, un nivel descriptivo, que era cuando nosotros vamos a describir el fenómeno a partir de uno de sus elementos, o la variable independiente o la variable dependiente.
¿cuál es la que nosotros nos interesa estudiar? Por ejemplo, cuando decimos conocer las causas que generan tal cosa, o identificar cuáles fueron las causas que motivaron tal cosa. Quiere decir que lo que a nosotros nos llama la atención es la variable independiente, la causa del fenómeno, es la que queremos estudiar. Por lo tanto, nosotros ahora sí afirmamos, la presente investigación es de tipo descriptivo, dado que en ella se estudiará la variable independiente, o sea, las causas que generan el problema. O podría ser otro caso en el cual nosotros estamos interesados en conocer los efectos, o sea, la variable dependiente. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos que causa la migración en la economía de tal lugar? Otro ejemplo podría ser identificar los efectos del coronavirus en la sociedad, en la cultura salvadoreña. ¿Qué efecto va a tener? ¿Cómo va a cambiar la cultura posteriormente a este fenómeno en estudio? Eso entonces nos permite a nosotros aclarar cuál es el fenómeno. En tercer lugar, vamos a analizar ahora lo que el segundo capítulo, que era los sujetos y objetos de estudio. Y comenzamos por el capítulo unidades de análisis. Como recordatorio puedo decirles que las unidades de análisis son los elementos en estudio, que son las personas, animales, cosas, instituciones, etcétera, de las cuales nosotros vamos a obtener la información. También podemos decir, cuando se trata de una investigación cuantitativa, que son los elementos en quienes vamos a aplicar los tratamientos para medir o evaluar los efectos de la variable independiente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este capítulo es decir las unidades de análisis. Estas estarán constituidas ¿por quién? Por ejemplo, por las personas o los habitantes de la colonia El Refugio en Mexicanos. Ok. Esas son las personas que se ven afectadas por el fenómeno. O podemos decir las personas o los habitantes de la República El Salvador. Ok, es toda la población. Esas son las unidades de análisis. Comenzamos, fíjense bien, definiendo quiénes son. Y en algunos de los trabajos que observaron solo me dicen unidades de análisis y no me dicen quiénes son. No, tenemos que definir quiénes son esas unidades de análisis. En segundo lugar, agregamos el cuadro de aspectos de inclusión y exclusión. En este cuadro colocamos todas esas características que son importantes para el estudio y que deben de identificar a las unidades de análisis. ¿Quiénes son estas unidades de análisis? Lo que vamos a tomar en cuenta. Van a ser hombres, van a ser mujeres, van a ser ancianos. Si hablamos de un hospital, ahí hay doctores, enfermeras, administrativos, pacientes. Entonces decimos, ¿quiénes son? ¿Qué características tienen? Vamos a hacer un estudio con enfermeras. Ok, ¿cuáles enfermeras? Y pongo ahí en inclusión, solo mujeres. Quiere decir que los enfermeros hombres no los voy a tomar en cuenta. Segunda característica, licenciadas en enfermería. Quiere decir que tecnólogas en enfermería no voy a tomar en cuenta. Tercero, licenciadas en enfermería graduadas de la Universidad Evangélica. Quiere decir que voy a excluir las licenciadas en enfermería de otras universidades. Eso tiene que quedar bien clarito. Luego continuamos
con la población. Ya dijimos, las unidades de análisis son tales y tales y tales cosas. Ahora, la población. La población se refiere específicamente a explicar, a determinar la cantidad de unidades de análisis que se ven afectadas. Si estamos haciendo un estudio, hablando de enfermeras, si estamos haciendo un estudio sobre las enfermeras del Hospital Rosales, entonces decimos, la población, ¿quiénes van a ser? Ya habíamos dicho, son las enfermeras licenciadas en enfermería de la Universidad Evangélica. Ok, ya no, los demás ya dije, no son. Si esas son las unidades, ahora voy a ver en el Hospital Rosales cuántas hay. Hay 200 licenciadas en enfermería de la Evangélica. Ok, esas 200 son la población en estudio. Estamos ahí. Si hablamos, por ejemplo, de la población de la colonia El Refugio de mexicanos, entonces la población va a ser la cantidad de personas que yo voy a estudiar. Ya había dicho que mujeres no me interesaban, ya dije que solo los hombres de 18 a 40, ahora voy a decir cuál es la población de esos hombres. 200 hombres, 300 hombres, etc. Pero debo dejar claro, la cantidad de unidades de análisis que van a ser sujetas de estudio. Y luego hablamos de la muestra. La muestra, habíamos dicho, es el subconjunto de la población en estudio. En este capítulo de la muestra vamos a determinar algunos aspectos. Primero, ¿cuál va a ser la cantidad o el tamaño de la muestra? Habíamos dicho que cuando la población sobrepasa los 75, aplicamos la fórmula estadística que determina ese tamaño de la muestra. Una vez establecida y determinado el tamaño, ahora explicamos cuál va a ser el tipo de muestreo. Si va a ser probabilístico, entonces decimos, este será una muestra probabilística y ¿cuál de ellas? ¿Una muestra completamente al azar o una muestra estratificada al azar? Siempre y cuando exista una característica en la población que me obliga a separarla en diferentes sectores de estudio. Con esta parte hemos concluido la clase de este día. Espero que este material sea de mucho valor para ustedes y que les sirva para poder continuar haciendo nuestros trabajos de investigación. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias.